Drácula es una novela del autor irlandés Bram Stoker, uno de los exponentes más importantes del romanticismo europeo de finales del siglo XIX. Y Drácula se ha convertido en una novela muy importante, canónica, en la literatura gótica, tanto por su historia como por su novedad en la época y las repercusiones que tuvo tanto en la cultura como en la literatura, y que hasta la fecha lo podemos seguir viendo, como por ejemplo en el cine, ahora con esta reciente película que se estrenó hace unas semanas, que se llama The Last Voyage of Demeter, que en Latinoamérica le pusieron muy atinadamente Drácula, Mar de Sangre. El autor de esa novela, Bram Stoker, nació en 1847 y era hijo de un funcionario público, así como de la feminista Charlotte Thornley. Bram Stoker fue un niño bastante enfermizo con muchos problemas de salud, entre ellos padeció diversos ataques epilépticos y una posterior parálisis corporal hasta los 8 años. Estudió matemáticas y se interesó por el periodismo y por el teatro. Desde joven se mostró interesado por las historias de terror mientras trabajaba en el castillo de Dublín. En 1912 murió en Londres entre pesadillas y alucinaciones con un grave deterioro mental. Y entre todo esto también padeció de gota, de ceguera y de un infarto. Uno de los premios más importantes que se han creado, especialmente en el género del terror, es el premio literario Bram Stoker, que se entrega desde el año 1987 por parte de la Horror Writers Association. Esta novela que lo definió lo inspiró en un viaje que él realizó en el año de 1890. El novelista pasó sus vacaciones en la ciudad costera de Whitby, al noreste de Inglaterra. Y a pesar de que solo se quedó un mes, Stoker quedó cautivado por su entorno. Las grandes mansiones, grandes hoteles, el cementerio de la iglesia parroquial, que más adelante se verá reflejado en su novela, principalmente en el capítulo que involucra esta película, que es El viaje del Demeter. Bram Stoker también quedó encantado por los numerosos barcos que hacían puerto en esa ciudad. Al parecer, visitó el Museo de Whitby para conocer la historia de estas embarcaciones, así como una biblioteca local en donde encontró un libro del autor William Wilkinson, llamado Los cuentos de los principados de Valaquia y Moldavia. Bram Stoker realizó algunas anotaciones sobre este libro, entre ellas que Drácula significa en el lenguaje valaca diablo. Los valacos solían dar este apellido a cualquier persona que se hiciera notar por su valor, por sus acciones crueles o su astucia. Y al parecer Stoker preguntó en la costa por los naufragios ocurridos en Whitby. En particular se interesó mucho por un barco que se llamaba Dimitri, que había naufragado 5 años antes. El carguero Dimitri había zarpado de Narva, en Rusia, actualmente conocido como Estonia, y esto ocurrió en el año de 1885. El Dimitri fue uno de los barcos arrastrados a tierra en Whitby por una tormenta de gran violencia, según relatos que hay en periódicos de ese momento. De acuerdo al Northeastern Daily Gazette, la tripulación permaneció a bordo con la esperanza de poder atracar. Pero el mar golpeó salvajemente contra el buque, los mástiles cedieron y el propio buque comenzó a romperse. No se sabe exactamente cómo fueron rescatados, pero los 7 tripulantes de esta embarcación pudieron ser rescatados con vida. El último viaje del Dimitri tuvo varios aspectos singulares que parece que llamaron la atención de Stoker, ya que fueron retomados para la novela de Drácula, como incluyó el capítulo que precisamente he mencionado, que es el Demeter, que era originario de Varna, que es un anagrama de Narva, de donde zarpó el Dimitri. Otro elemento que más adelante retomaría es que este barco transportaba lastre de arena plateada con una pequeña cantidad de carga, que era una serie de grandes cajas de madera llenas de moho. A través de conversaciones que Stoker tuvo con algunos pescadores de la región, se enteró de un número incalculable de muertes locales en el mar. Y al parecer, el novelista acudió al cementerio y anotó los nombres de varias personas, como el señor Sauls, que también este nombre lo terminaría incluyendo en su novela. Fue publicada en el año de 1987, cuando Stoker estaba atravesando
de serios episodios de depresión que lo aislaron de la vida social. Drácula toma elementos de la realidad y los mitos sobre el vampirismo en la Europa oriental, uniéndolos a la ficción y los escenarios de Londres a finales del siglo XIX como epicentro de la acción. Esta novela, escrita de manera epistolar, consiste en la lectura de una serie de documentos que son en su mayoría los diarios de los personajes y presenta temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la ciencia, la superstición, la inmigración, la sexualidad, el colonialismo o el folclore. Y la novela narra que en las tierras lejanas de la Europa oriental se esconde un secreto. Es un misterio aterrador que ha acompañado en la humanidad a lo largo del tiempo y de las regiones. Y hacia él se dirige este personaje que en la película que hizo Francis Ford Coppola en el año de 1992 interpretó Keanu Reeves. El personaje se llama Jonathan Harker y es un joven inglés empleado de una compañía de bienes y raíces en la ciudad de Londres, urbe que está en pleno crecimiento y que el jefe de Jonathan lo ha enviado para entrevistarse con un acaudalado y muy extraño personaje que desea adquirir varias casas en el centro de la capital británica. Antes de haber mandado a Jonathan, este jefe mandó a otro empleado que se llama Renfield, pero que volvió de este viaje totalmente trastornado, totalmente loco, y se encuentra recluido en un manicomio. El recorrido de Jonathan inicia en Alemania y el destino son los desfiladeros de Borgo, la puerta a los montes Cárpatos en Transilvania, Rumania. En el camino se va a encontrar con lobos, historias sobrenaturales, cementerios de suicidas y una espesa oscuridad que es como una amenaza sangrienta. Mientras que en Londres lo espera su prometida, Mina Murray, que es una joven londinense acomodada que se convierte en la inspiración de Jonathan para estarle escribiendo cartas. En esta película es interpretado por Winona Ryder. En una posada a la que llega Jonathan le advierten que al ser la víspera del día de San Jorge, las fuerzas del mal tienen muchísimo poder, pero tras instarle sin éxito a quedarse, la dueña de la posada le termina regalando un crucifijo, esperando que lo proteja de estas fuerzas del mal. Se sube a un misterioso carruaje bajo la guía de, por supuesto, un siniestro cochero. Por fin Jonathan termina llegando a este castillo enorme, donde escucha cómo se arrastran unas cadenas y finalmente le abre un señor pálido, viejo, alto, con un enorme bigote blanco, que le extiende una mano fría y funesta. Se trata, por supuesto, del mismísimo conde Drácula. Conforme va interactuando con este conde, Jonathan va descubriendo que este personaje que vive en el castillo tiene poderes y hábitos extraños, como el dormir en un ataúd lleno de tierra mortuaria, ya que es la única en donde puede renacer. Otras cosas que llaman la atención del joven inglés, y creo que de cualquiera que hubiera podido haber ido, es que Drácula no se refleja en los espejos, que no come nunca ante la presencia de nadie, o bueno, de nadie vivo, y que solo se hace presente durante la noche. Poco a poco Jonathan también va descubriendo que es un personaje ojete, es un ser despreciable, ruin, despiadado, y que lo acabará tomando como un rehén en este castillo. También, además, viven 3 jóvenes que son, digamos, las novias de Drácula, unas jóvenes vampiresas que lo seducen con la idea de extraerle la sangre. Cuando lo están haciendo, Drácula interviene bastante encabronado y evita que pueda tomar la sangre de Jonathan y por consiguiente que lo maten. A cambio de esto les entrega a un niño de la región que ellas comen. De hecho, la mamá acude a intentar salvar a este niño y Drácula termina haciendo que los lobos devoren a esta señora. Y mientras Jonathan está todo débil tras esto, Drácula decide viajar a Londres, haciéndolo oculto en una caja con tierra de Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. Y es justo en esta parte de la novela, entre los capítulos 6 y 7, donde se narran los hechos que adapta esta película que acaba de llegar al cine,
Drácula, Mar de Sangre. El capítulo 6 funciona un poquito más como para darle contexto, como antecedente, ya que Mina describe en su diario un paseo que ha hecho con su amiga Lucy a un pueblo llamado Whitby, ubicado en la costa noreste de Inglaterra, y se dice que la abadía en ruinas del pueblo está encantada. Ahí conocen al señor Sauls, un viejo residente del área, con quien las dos mujeres hacen amistad y quien se termina burlando de esta historia de que la abadía está embrujada, está encantada. No le da mucha importancia a ese tipo de historias. De acuerdo a este señor Sauls, la mayoría de las tumbas del cementerio de este pueblo se encuentran vacías debido a que quienes debían ocuparlas se han perdido en el mar. Mina comienza a sentir ansiedad dado que ha pasado un mes que no tiene noticias de su prometido. Está preocupada, siente que algo no va bien. Además, su amiga Lucy ha comenzado con unos extraños episodios de sonambulismo que no había desarrollado y que también la tienen intranquila. Otro día, Mina se encuentra con el señor Sauls, quien le comenta que tiene la sensación que él morirá muy pronto, pero que a pesar de ello no le tiene miedo a la muerte, ya que es lo único seguro que todos tenemos. Bastante sabio el señor Sauls, muy observador. Cuando de repente se percatan que hay un barco que va a la deriva, pareciera que nadie lo va tripulando, y a juzgar por el tipo de barco, el señor Sauls determina que es una embarcación rusa y que está seguro que pronto habrá noticias importantes sobre este navío. Ya en el capítulo 7, los sucesos ocurridos en esta embarcación no son descritos por Bram Stoker de manera muy detallada. Este capítulo comienza con un artículo periodístico recortado por Mina que está pegando en su diario. El recorte del diario incluye la bitácora del viaje del Demeter, este navío que ya encalló en la costa de Whitby en medio de una terrible y repentina tormenta, y se descubre que toda la tripulación está desaparecida, con excepción del capitán, que se encuentra atado al timón, ya sin vida, aferrado a un crucifijo. El corresponsal del periódico local narra el hecho, dejando constancia de que justo en el momento en que el barco encalló, salió de esta embarcación un enorme perro, también parecido a un lobo, que saltó desde la proa de este barco hacia la orilla, corrió por el muelle, posteriormente por las escaleras de la iglesia y rápidamente se internó en el cementerio de ese sector de Whitby. Además, se destacó que esta nave se encontraba bastante dañada, se encontraba en ruinas. El cargamento que transportaba la embarcación son 24 cajas de madera, 24 pesadas cajas de madera que fueron posteriormente entregadas a un procurador en contacto con la embajada de Rusia, que él se encargaría de identificar al dueño y de entregarle estas cajas. La bitácora da testimonio de un viaje espeluznante y bueno, esta embarcación partió del puerto de Varna, en Rusia, y 10 días después desapareció un miembro de la tripulación, sin dejar ningún rastro. Otro marinero después describió que comenzó a ver a un hombre alto y delgado sobre la cubierta que no era un miembro de la tripulación, que no había registro de él. Los marineros revisaron la nave pero no encontraron a nadie. Y varios días después comenzaron a desaparecer de manera misteriosa más miembros de esta tripulación. Tanto el capitán como el primer oficial comenzaron a sentir desesperación y de cierta manera a enloquecerse. Cuando la embarcación estaba próxima a la costa inglesa, una penetrante niebla muy espesa comenzó a rodear este barco, que lo hizo perderse y no poder llegar de manera directa al puerto. El capitán asumió entonces que el primer oficial había sido el asesino del resto de los tripulantes, hasta que también pudo ver a lo que sería Drácula. Fue presa del horror y desesperado se ató él mismo al timón, tomó este crucifijo entre sus manos y terminó muriendo ahí. El primer oficial también tuvo el encuentro con este conde y decidió suicidarse aventándose al mar. Se describe que el perro enorme que la gente de Whitby vio descender del barco no fue visto nuevamente, aunque sí destacan que encontraron otro perro que era de la persona que cuidaba el cementerio, que este perro fue al parecer asesinado de manera bastante brutal por otro animal que fue destripado, y que comenzaron a aparecer tumbas
destrozadas. El perro que bajó de esta embarcación se parecía al Barghest, que es un monstruo mítico asociado a menudo con Yorkshire. Las grafías y formas específicas del Barghest varían, pero al ser parecido a un perro, presagiaba dolor, desastre e incluso la muerte de todo aquel que lo viera. El Barghest también provocaba aullidos de los perros que se encontraban cerca, algo que según Mina comenzó a ocurrir tras la llegada de este navío. En su diario, Mina continúa preguntándose sobre el paradero de Jonathan, sobre su preocupación al no tener noticias de él, y comenta los eventos del día. Durante el funeral del capitán del Demeter, Lucy se muestra intranquila y ha estado caminando, como ya lo había mencionado, sonámbula todas las noches y presenta un estado deplorable. El señor Swales fue encontrado muerto esa misma mañana con el cuello roto y una expresión de terror en su rostro. En el funeral, el perro de uno de los asistentes comienza a ladrar furioso y luego aterrorizado. Mina nota la extraña conducta y el efecto que ésta tiene en la sensibilidad de Lucy, que observa al perro con una expresión de desaliento en el rostro. Y bien, esta película, a pesar de tener una premisa bastante poderosa, tiene una película bastante importante que pudo haber tomado como referencia, que es la película que ya mencioné, Drácula, de Francis Ford Coppola. Y a pesar de estos dos grandes motivos por los que dije creo que esta película vale la pena, me parece que la película no navega a buen puerto. Incluso escuché muchos rumores que decían que la película era una especie de Alien moderno y que podías sentir esa atmósfera de claustrofobia en donde todos los personajes estaban encerrados en una nave con una criatura extraña que poco a poco iba acabando con ellos. La verdad, entre estas dos cosas dije, ok, pues Drácula, esta mezcla de la película de Alien, de la atmósfera que desarrollan en la película de Alien, dije, suena bien. Pero a diferencia de las últimas recomendaciones que había escuchado por parte, pues ahí de la raza, de lo que se había estado comentando, no es una buena película. Creo que también tiene bastantes problemas. La película, al igual que este capítulo 7, empieza con lo que es el encallamiento de este barco. Están un par de personas que trabajan en lo que es el faro y ven cómo el barco comienza a acercarse y que va a estrellarse. Alertan a las personas que están a cargo de la seguridad de esta ciudad para que vayan a auxiliar a los tripulantes del navío. Cuando llegan y suben, pues descubren que no hay nadie, y desde ahí uno se muestra totalmente espantado, dice que ya no va a volver a subir, que lo que vio no lo va a olvidar nunca. Comienzan a salir algunas tomas del barco, especialmente de la figura de una especie de sirena, de una figura femenina que está al frente, que sí se ve un poco tétrica, y de repente se ve de rápido, así una toma de segundos, el Drácula, su boca yendo hacia la cámara. Y ya dije, ya vale madre. O sea, desde ahí se me hizo ya totalmente palomera. Dije, ya se fueron por la fácil y van a empezar con sustos tontos. Y así fue. La película recurre bastante a los jump scares y me parece que en el terror menos es más. Así lo he podido corroborar con varias películas en donde entre menos muestren a la persona que los atemoriza, más miedo le genera al espectador, ya que comienzas a usar tu imaginación y te puedes imaginar algo mucho peor de lo que pueden representar o de lo que pueden mostrar en pantalla. Lo he podido ver con películas como Tiburón, como la misma Alien que ya mencioné, la de Depredador. Creo que esta era la oportunidad de hacer lo mismo, pero me parece que el director tiene bastante prisa por ir mostrando esta figura de Drácula, el ataúd de Drácula, que es una de las cajas que transportan en este barco. Cuando están a punto de zarpar, aparece una persona que pues pide que lleven esta embarcación y da mucho más dinero del que habían pedido los marineros para transportar mercancía, por lo que además de un bono en el que todos los marineros aceptan de inmediato, están bastante interesados por este dinero extra. Incluso mientras van viajando comienzan a platicar qué es lo que harán. La tripulación está incompleta, por lo que reclutan nuevo personal. Entre ellos aparece este personaje que es el protagonista de la película. Es un personaje que hace de todo. Tiene estudios de astronomía
tiene conocimientos de medicina, es marinero, así que también tiene gran fuerza, tiene muchísima sangre porque a lo largo del viaje, una de las 24 cajas de madera que se transportan se cae, se demuestra que tiene a una mujer. Todos los marineros comienzan a decir que es de muy mala suerte tener a una mujer y que la deben de aventar por la borda. Él la defiende y comienza además a curarla por este mismo hecho de que estaba enferma. El capitán y los otros miembros de la tripulación no quieren llevarla porque temen contagiarse o adquirir alguna infección. Pero bueno, este personaje que les digo que hace de todo, también tiene chingos de sangre porque comienza a hacerle transfusiones. Y él, como si nada, creo que todos los pinches días le hacía una transfusión, como si nada. Además, le comparte de su comida, así que es fakir. Y no le pasa nada. Él en ningún momento se muestra débil, afectado de su salud, con el semblante un poco más pálido. Nada, él como si nada. Él es el chingón acá. A este actor yo ya lo había visto en The Walking Dead, un personaje bastante X, lo más que recuerdo de él eran sus trencitas. Se llama Corey Hawkins y posteriormente incluso hasta se va a convertir en una especie de Van Helsing, un cazador de vampiros. Este tipo de personajes tan sin matices no me agradan bastante. Me gustan más aquellos que tienen tantas cosas malas como buenas, pero este es el bueno, ¿no? El chingón, el que hace todo, el que puede todo. También está el primer oficial, es David Dastmalchian, quien se me hace bastante raro que haya elegido una mala película. Él tiene bastante buen tino para elegir películas buenas. Recientemente lo vimos en Oppenheimer, lo vimos en Escuadrón Suicida, también en Dark Knight. Me recuerda bastante a este actor Jon Cassell, que las muy pocas películas en las que actuó, ya que posteriormente le dio cáncer y murió muy joven, pero todas las películas en las que actuó fueron nominadas al Oscar y él era un actor de soporte y si bien era un personaje secundario, su actuación era muy discreta, era de bajo perfil, pero muy entrañable y bastante memorable. Me recuerda mucho a él, a David Dastmalchian. También está Liam Cunningham, quien interpretó a un personaje bastante importante en Game of Thrones. Él es el capitán, el abuelo de un niño que también incluyen a este personaje como miembro de la tripulación. Entonces ya va un médico que las hace de todas, el capitán, el primer oficial, el niño, la mujer que aparece como polizonte, por llamarla así. Va en estas cajas con la finalidad, con el objetivo que de ahí se vaya alimentando Drácula, pero al ser rescatada, de cierta manera obligan a que Drácula salga y busque alimento primero de los animales que están ahí para consumo de los tripulantes, pero después dice, no hay dónde comer, van ustedes. Hay un cocinero que es un actor con ascendencia asiática y hay otros 4 o 3 miembros de la tripulación. Pero yo creo que el problema principal que tiene la película, o lo que más le da la madre, es el hecho de que Drácula puede volar. Hay una escena en donde un miembro de la tripulación incluso toma un bote salvavidas y se comienza a alejar y Drácula vuela y lo alcanza. Entonces ahí me rompe, porque digo, ok, puede volar, ¿para qué chingado tiene que viajar en un barco? Te la compraría al principio que vaya débil, pero se va a comer a 7 cabrones, 8 cabrones. Creo que es suficiente para que adquiera fuerzas. En la película se ve que adquiere bastante fuerza el cabrón. Además que en la película hacen mención que los está racionando a los miembros de la tripulación y por eso no los ha matado de golpe, digamos, ¿no? Los va matando poco a poco. Y si tiene la capacidad de racionar, me parece que quiere decir que conoce la distancia, que conoce el trayecto. Así que, ¿para qué necesita un barco si puede volar? Realmente se me hizo totalmente absurda esta situación, totalmente estúpido. Además, que hay un punto en la película en donde ya está bastante cerca de la costa de Whitby. También ahí podría volar en chinga. ¿Para qué se queda en el barco? Además, ya está muy claro que los sobrevivientes lo van a atacar. Entonces, así como que, pues, ¿para qué me arriesgo? Tengo un chingo de gente de la que me puedo alimentar en ese pueblo. ¿Para qué me quedo a huevo en este barco? No sé, se me hace bastante absurdo el hecho de que hayan puesto a Drácula a volar. Me gusta más el hecho, como lo ponen en esta novela, que es una especie de perro de lobo. Ahí entiendo un poco más que se quede encerrado. Esta atmósfera de claustrofobia que tanto mencionaban no la veo reflejada porque hacen bastantes tomas fuera del barco
ocurre este tipo de cosas en las que Drácula sí vuela fuera de ahí. Entonces no me da esta sensación de encierro, de que los tripulantes no pueden salir de este bote. También, inmediatamente sabes que al protagonista no le va a pasar nada. De hecho, hay escenas tontas en donde Drácula se está alimentando de alguien y cuando el protagonista está por llegar, pues lo más lógico sería que el pinche Drácula pues, se volteara y lo agarrara y lo matara. Ya está ahí, ni madre. Ya cuando llega, ya no está. Y ya Drácula está del otro lado del barco matando a otro cabrón. Y es así como que, güey, ¿para qué te vas hasta el otro lado del barco a comerte a otro güey? Si ya tienes ahí junto a este. Pero como es el protagonista, pues no le va a pasar ni madre. Entonces dices, le quita sorpresa, porque de cierta manera ya sabes qué va a ocurrir. Lo que sí es que hay al niño, dices, no le va a pasar ni madre, es el niño. En teoría deben ser políticamente correctos. Dije, qué hueva. Y de repente, madre, si le pasa algo. Y creo que eso es al que le va peor de todos. Lo cual está chido. Creo que es la mejor parte de la película. Porque es algo inesperado. Es algo que dices, ok, das por hecho que no va a ocurrir nada. Y madres, te la cambian. También hay una escena totalmente mala en donde Drácula está sosteniendo a un personaje y de repente otro se sube al mástil del barco y desde lo alto corta una cuerda para que uno de los, no sé los términos, navíos, pero una de las tablas que está de manera transversal al mástil y por donde camina normalmente en la parte alta del barco los tripulantes, lo corta. Entonces Drácula, al escuchar esto, voltea y suelta, ¿no? Así como que, ay, qué pedo, qué pasa. Suelta a la persona que ya tenía sujeta. Le da tiempo a esta persona que tenía sujeta de saltar del barco. Al que estaba hasta arriba también le da tiempo de saltar del barco. Se termina todavía de romper la cuerda. Cae la madera esta. Y todo el tiempo Drácula va viendo que le va a caer. Y ya te mostraron en otras escenas que es bastante ágil, bastante rápido y se mueve en chinga. Ah, bueno, pues todavía lo ve y recibe el putazo. Y así, no mames, o sea, también no te lo crees. O sea, nadie se quedaría tanto tiempo viendo que vas a recibir un putazo. A huevo te mueves. Es imposible. Para hacer que funcione el guión, debes de, a conveniencia, de repente hacer bastante torpe y bastante lento a tu personaje terrorífico. En general la película es muy mala. La neta es que si chafea bien cabrón. Yo sugiero que te esperes a que salga en alguna plataforma para que la vayas a ver. Me parece mucho más interesante todo lo que rodea esta historia. Me parece más interesante leer esta novela o que Bram Stoker te lo haya dejado a la imaginación, los hechos que ocurrían en este navío, porque aquí no veo nada nuevo, sin acaso lo que comenté del niño, pero de ahí en fuera ya he visto todos estos hechos, todo lo que ocurre en otras películas. El Drácula ni siquiera es terrorífico, ni siquiera me parece que esté muy bien realizado. La manera en que aparece ni siquiera está llevada con un misterio inteligente. No te va causando un miedo, no te asusta. No me parece una película buena. Chafea mucho. Por cierto, ahora que menciono esta parte de la novela, hay un autor de aquí de Puebla que se llama José Luis Zárate y él escribió una novela llamada La Ruta del Hielo y la Sal, que se publicó en el año de 1998 por el grupo editorial Beat. Y bueno, este libro se centra precisamente en este viaje. Él recreó o él imaginó lo que ocurrió en esta historia y desde hace varios años, repito, en 1998, escribió su versión. Me parece muy atinado que en este libro en ningún momento hacen mención de la palabra Drácula o de la palabra vampiro, ya que todo el tiempo la tripulación desconoce contra quién se van enfrentando. No he leído el libro, pero mencionan que hace énfasis en los problemas, sobre todo del capitán, y la represión que siente sobre su homosexualidad. Incluso en una encuesta del diario La Jornada, este libro, La Ruta del Hielo y la Sal, fue considerado como uno de los libros más importantes de México en ese año. Igual y valdría la pena buscar esta novela y darle una leída. Estoy seguro de que estará mucho mejor que la película. Neta, chafea. Totalmente palomera, totalmente cliché y ni siquiera genera buenos sustos. Se me hizo larga, aburrida. Yo soy el último de los chavos. Te pido que si te gustó este video lo compartas, que te suscribas a este canal. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la siguiente.